5. Traje la Biblia, pero no traje los lentes. Así que voy a leer del celular. Dice así su palabra. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Cristo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? El ungido, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Su misión, la misión de Cristo es salvar a la humanidad del pecado y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios ya está establecido acá en la tierra. Nosotros, de hecho, caminamos cada día en el reino de Dios, los que somos sus hijos. Vamos caminando cada día. La iglesia ya está establecida. El reino de Dios está establecido por Dios aquí. Nosotros caminamos día a día hacia Él. Todo aquel que ama, dice, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Quién es el que ha engendrado a sus hijos en el Espíritu? Es Dios. Dios es quien nos hace nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Cuando entregamos nuestra vida a Él y pasamos por las aguas, somos nuevas criaturas. Primero unos bebés que necesitamos alimentarnos de lechecita no adulterada, y después jóvenes, Dios mío, creciendo, digo, en la enseñanza, y después personas adultas. Y no siempre nos vamos a alimentar de leche también, como los bebés. También necesitamos comida sólida, comida más dura. Y dice su palabra, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, nacido de Dios. Nosotros creemos que Él es el Cristo y hemos nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Amamos a Dios, amamos a los hijos de Dios. Nos amamos, nos debemos amar los unos con los otros. No debemos de tener diferencias. No debe de haber diferencia entre nosotros. Una vez yo oí decir a alguien, una psicóloga, que uno no tenía por qué caerle bien a todos. Uno no tenía por qué caerle bien a todos. Que a veces alguien nos puede caer mal, quizás no nos gusta su comportamiento, no nos gusta, hay cosas quizás la persona que no nos guste, no nos agrade. Que, como quien dice, no es necesario que nos caigamos bien todos. Pero yo le digo que Dios no dice eso. Eso lo dijo una psicóloga, lo que a mí me pareció chocante. Porque en la iglesia somos todos hijos de Dios. Somos todos hijos del Rey. Yo no puedo mirar en menos a nadie. Superior a mí sí puedo mirar.
Yo no puedo mirar en menos a cualquiera de sus hijos, porque estoy mirando en menos al Hijo de Dios, hijo o hija de Dios. No sé si me explico. Somos todos iguales. Si yo tengo una diferencia con una hermana, ay, que me desagrada, no sé, que no me gusta, estoy mirando mal a una hija de Dios, una hija del Altísimo. En mí no puede haber diferencia, debemos de amarnos los unos a los otros, porque somos una familia. Somos una familia espiritual, somos los hijos de Dios. Y no podemos tener diferencia, que esta no me gusta, que esta es muy flaca, que esta es más gorda, que esta es más morena, que esta es más blanca, que esta... No, somos todos iguales. Somos todos iguales. Debemos de siempre respetar eso, que somos todos hijos de Dios, y no mirar a nadie con indiferencia. Si amamos a Dios, vamos a amar también a todos los hijos de Dios. Porque todos los que hemos creído en Dios somos hijos de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué nos dice Dios? Que amemos a Dios por sobre todas las cosas, amemos al prójimo como a una misma, como a uno mismo. Entonces el amor a los hijos de Dios debe estar siempre presente. Cuando los creyentes nacen de nuevo en Cristo, el Espíritu Santo llena del amor de Dios nuestro corazón. Eso también está en Romanos 5:5. Nos llena de amor, nos llena de fe, nos llena de gratitud. No podemos ser indiferentes, no podemos tener un corazón frío, un corazón insensible, que si alguien está sufriendo, no sufrir, que si alguien está enfermo, ser indiferente. No podemos ser hijos indiferentes. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a nuestros hermanos, cuando somos obedientes a los mandamientos que Dios nos da, porque somos familia en Cristo. Y sus mandamientos, dice su palabra, no son gravosos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No hay carga tan pesada que Dios pueda poner sobre nuestros hombros que no la podamos llevar. Si Dios nos pone una carga es porque somos capaces de llevarla. Si Dios nos pone una prueba, una dificultad, es porque vamos a ser capaces de salir adelante. Pero siempre con fe, siempre confiando en Dios, que va a ser Él quien nos ayude. Él va a ser que nos ayude, porque con nuestras propias fuerzas no vamos a poder salir adelante con nuestras fuerzas humanas, sino que con la fuerza de Él, con la ayuda de Él, podemos salir adelante con fe, apartándonos del pecado, teniendo una autodisciplina. Y Dios está a nuestro lado ayudándonos. Y tenemos la confianza en Él. Como hijos de Dios, debemos de estar siempre confiando en Él. No importa lo que estemos pasando. No importa la situación, enfermedad, lo que sea, pero nuestra confianza debe estar siempre puesta en Él. Nuestra fe, que Él nos va a ayudar. Él va a hacer que nos ayude. La fe que vence al mundo, debemos tener esa fe, como le decía, y la fe que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence? Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que confía en Dios, el que confía en Él.
Y esta fe que vence al mundo en la que podemos ver las realidades de la vida eterna. Podemos ver las promesas que Dios nos ha hecho. Que vamos a tener una vida eterna. Que vamos a caminar allí en aquellas calles de oro, aquel mar de cristal, que no van a haber dolencia, que no van a haber enfermedades, que Jesús se fue a preparar morada para nuestras vidas. Él fue a preparar morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice Jesús. Nosotros conocemos el poder de Dios. Nosotros conocemos su poder. ¿En cuántos de nosotros Dios ha hecho obras, maravillas, prodigios, milagros? En muchos, ¿verdad? En muchos Dios ha hecho obras poderosas. Por eso conocemos el poder de Dios. Y cuando conocemos el poder de Dios, le conocemos a Él, las cosas del mundo ya para nosotros como hijos de Dios pierden su atractivo. Si antes, cuando estábamos en el mundo, nos gustaba a algunos le gustaba de ir a fiestas, le gustaba de fumar, beber, de estar con amigos del mundo, amistades del mundo, después ya siendo hijos e hijas de Dios, ya eso a uno no le atrae. No le atrae. Puede oír la música a lo lejos, sí, escuchar la música a lo lejos, pero uno no es como que, quiero ir allá, quiero ir a bailar, quiero ir a... No, eso uno ya no la atrae. No sé a ustedes, pero a mí no me atrae. No le atraen a uno esas cosas. Los placeres del mundo, los placeres pecaminosos. Esas cosas uno ya no atrae las cosas del mundo. Costumbres impías. O el materialismo, el egoísmo. Ya siendo hijos de Dios miramos el mundo desde otra perspectiva. Quizás con pena muchas veces de ver cómo la gente se pierde, cómo los jóvenes se pierden, cómo gente adulta se pierde, cómo hay algunos que no siguen los caminos de Dios. Uno mira muchas veces con disgusto. ¿Cómo es posible, dice uno, que estas personas hagan esto o anden en esto otro, que no, en cosas del mundo que a uno como cristiano ya no le agradan? Los jóvenes a veces son atraídos. El enemigo ahí le pasa su aviso publicitario que llega tal cantante, que esto aquí, que esto allá, y algunos son atraídos. Pero debemos nosotros de estar orando siempre por los jóvenes, para que no caigan en esas tentaciones que no traigan a nada bueno, nada positivo. Que Dios nos ayude a cada uno, mis hermanos, a ser personas firmes, personas sólidas en el Evangelio, personas constantes. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesucristo vino mediante agua y sangre, dice su palabra. Al principio de su ministerio, Jesús fue bautizado. Él pasó por las aguas. Juan quería que él ser bautizado por Jesús, pero Jesús le dijo que lo bautizara, ¿verdad? Jesús le dijo que él lo bautizara a Juan, porque había que cumplir toda justicia. Y su sangre fue derramada allí en la cruz. Él pasó por las aguas y su sangre fue derramada allí en la cruz por toda la humanidad, no por unos pocos, no solamente por el pueblo judío israelita, sino que por toda la humanidad, por los gentiles, nosotros que estamos en los confines de la tierra, por nosotros también Él
derramó su sangre preciosa para que seamos salvos, para que estemos un día ante su presencia. En aquellos tiempos siempre había gente agnóstica, como hoy en día también, que no creyeron que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios, el ungido de Dios. No creían y decían una y otra doctrina que salía de ellos, de los agnósticos. Como hoy en día también hay mucha gente que no cree, que son ateos, son agnósticos, pero nosotros creemos en Él. Nosotros creemos en Jesús. Creemos que Él vino, creemos que fue el enviado del Padre, creemos en todo lo que nos dice la Sagrada Escritura. A cuánto sanó, a cuánto liberó, rescató, despertó de la muerte. Y hoy en día su mano no se ha cortado para hacer milagros. Él sigue haciendo milagros, pero nosotros debemos de tener fe en Él. Debemos de tener esa fe. Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Es el mismo. Él se fue, pero Él vuelve. Él vuelve por nosotros y vuelve pronto. Y vuelve pronto. Por lo tanto, debemos de estar todos preparados. Todos debemos de estar preparados, pendientes. No podemos decir, pero si eso yo lo vengo, como yo he escuchado, he oído, yo lo vengo oyendo desde que era pequeña. Siempre que Cristo viene y no viene nunca. No seamos como aquellos labradores malvados que viendo que su amo aún no llegaba, se pusieron a hacer una y otra cosa que no correspondía. Nosotros debemos de estar en la espera de Él, en su espera, orando, leyendo su palabra, preparándonos, porque no vaya a ser que en cualquier momento, y se los digo de verdad, mis hermanas, no es para meter miedo ni nada de eso, en cualquier momento Él puede aparecer. Como dice su palabra, que Él vendrá como ladrón en la noche. Y eso no significa que va a venir en la noche, que va a venir de noche. Puede venir a cualquier hora. Sino que el ladrón cuando entra, viene de noche cuando todos están durmiendo, quietamente reposando del sueño. Y entra el ladrón y muchos no se dan ni cuenta que recorren toda la casa. Bueno, es una manera de decir, Dios va a venir en cualquier momento. En cualquier momento. Y es de esperar que nos encuentre preparadas como aquellas vírgenes prudentes, que estemos ante su presencia, que los quehaceres no nos consuman y no dediquemos tiempo para Él, para estar ante su presencia, estar en las reuniones, estar orando, estar leyendo. Que Dios nos ayude, mis hermanas, porque Él viene muy pronto. Vemos cómo todo está cumplido, cómo se está cumpliendo. Vemos cómo están los climas. Vemos cómo está todo, mis hermanas, mis hermanos. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El testimonio de Dios, Dios dijo, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Él envió a su Hijo. Y aún muchos no creen. Pero los que estamos aquí porque creemos en Él. Confiamos en Él. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Porque la vida eterna
está en el Hijo de Dios. Todo el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús, porque Él es el camino. El único camino que existe es Jesús. Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino. La salvación no se puede obtener yendo a estudiar a una universidad, a un instituto. No se recibe la enseñanza media en ningún lado. La salvación no se recibe ahí de esa manera, sino que se recibe aceptando a Cristo en nuestro corazón, recibiéndole en nuestro corazón, aceptándole como nuestro Señor y Salvador personal. Él es el único camino, la verdad y la vida, como decía. Él es el único, no hay más. Muchos dicen: todos los caminos llevan a Roma. Es un dicho del mundo. No es el dicho de los hijos de Dios, porque nosotros tenemos la certeza que uno solo es el camino, y ese camino es Jesucristo. Solamente Él. Solamente Él. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El que siga a Cristo tiene vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es maravilloso porque nosotros, como hijos de Dios, doblamos nuestra rodilla, le pedimos al Padre las cosas y Él nos oye y Él nos responde. En su debido tiempo, sí. No es que uno vaya a doblar la rodilla inmediatamente como con una varita mágica. No. Uno tiene que esperar. Dice, hay una alabanza que me gusta mucho que dice: cuando Él está en silencio, porque está trabajando, está obrando. Y uno muchas veces se desespera y dice: Señor, es que no me oyes. No sabe uno si el clamor ha llegado a su presencia. En la desesperación. En la desesperación uno piensa que a lo mejor Dios no le está oyendo, no está oyendo el clamor. Pero Dios está ahí. Cuando Dios está en silencio, es porque Él está trabajando. Él está obrando. Qué maravilloso. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, dice Juan. ¿Tenemos pecado de muerte física o espiritual? Primera de Corintios 11, 27 al 30 dice, Pablo dice que algunos cristianos habían muerto porque tomaron la Santa Cena de forma indigna. Una muerte espiritual. Una muerte espiritual que cuando se toma indignamente, si nosotros analizamos esos versículos, y Dios es claro en lo que nos dice. Por eso dice, algunos están decaídos, cansados, enfermos, cuando la Santa Cena se toma indignamente. Y eso puede traer consecuencias de una muerte espiritual, sentirse vacío, indiferente. Por eso hay que tener respeto con las cosas de Dios. La Santa Cena, de cómo la vamos a tomar. Y Hechos 5, del 1 al 11, nos cuenta la historia de Ananías y Zafira,
que murieron cuando le mintieron a Dios, cuando le mintieron al Espíritu Santo. Nosotros no debemos de mentir, no debemos de ser mentirosos. Debemos de ser correctos en nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes, en todo momento, en todo lugar. Que si nos señalen pero para bien. Que nos comportamos bien, que somos buenos hijos de Dios, no que nos señalen porque hacemos cosas malas que no corresponden. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? La fe. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe debemos de pedirle a Dios que día a día vaya creciendo. Que no se quede como un grano de mostaza. La fe. Dios dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, muévete de aquí para allá y se movería. Pero esa fe no debe de quedarse como el grano de mostaza, sino que esa fe en nosotros debe de aumentar. Día a día ir aumentando. Debemos ser personas íntegras en el Evangelio, porque Él es quien nos guía, Él es quien nos enseña, como le decía, en todo momento, en todo lugar, demostrar que somos hijos de Dios, con nuestro actuar, con nuestro comportamiento. Porque si nos portamos mal, van a decir, pero mira, ese no va a la iglesia. Y en muchas partes se ve eso. Y muchas, inclusive, yendo a la iglesia, tienen un mal comportamiento en sus trabajos, en cualquier lugar. Lo podemos ver nosotros. Él nos ha dado vida eterna a través de su Hijo Jesús. Tenemos un Padre que responde a la oración. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que ha sido engendrado por Dios no practica el pecado. Debemos de guardar esas palabras, mis hermanos. Si somos hijos de Dios, no debemos de practicar el pecado de ninguna manera. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Estamos en el camino verdadero, en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijito guardado de los ídolos. Amén. Esa es su palabra. Que Dios nos ayude cada día, mis hermanos. Que nuestra fe no mengue. Que pasemos por lo que pasemos, pruebas, dificultades, sea lo que sea que pasemos, que no decaiga nuestra fe. Que no decaiga nuestro semblante. Porque con la ayuda de Él podemos salir adelante. Con la ayuda de Él podemos ver todas las cosas. Con la ayuda de Él, mis hermanos. ¿Cuánta historia hay? ¿Cuántas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas? Si las pudiéramos contar todas, tendríamos no sé cuántos días, ¿verdad? Si cada uno contara toda su historia. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas son cosas muy grandes, muy maravillosas. Cosas muy maravillosas. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Y hasta aquí yo siento decir su palabra. Y oramos al Señor. Padre Santo, bendito Dios, Todopoderoso, Señor. Esta hora le damos las gracias, Dios mío, por su palabra. Amado Dios, permita, Señor, que su palabra quede grabada, atesorada en nuestros corazones, Padre. Amado Dios, que con su ayuda, Dios mío, podamos ponerla por obra. Con su ayuda podamos ser fortalecidos, Dios amado.
Amado Dios, que tengamos buen comportamiento donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, dejemos en alto su nombre, Dios amado. Porque el mundo mira, el mundo observa, Padre Santo. Y cuando el comportamiento es malo, Padre, no entran ellos ni dejan entrar a los demás. A los que podrían entrar, Señor, no pueden al ver el mal comportamiento de algunos. Ayúdenos, Dios mío, Señor, a ser siempre fieles hijos suyos. Ayúdenos, Dios mío, Señor, en nuestra fe. Alimente nuestra fe cada día, Padre. Y que nadie nos pueda convencer de lo contrario, Padre, porque, Señor, usted envió a su Hijo, Padre, y Él es el único camino verdadero, el camino, la verdad, la vida. Él es el camino hacia usted. Él es la única verdad y Él es la vida eterna, Padre. Ayúdenos a usted, Padre, para estar preparado, Dios amado, para estar preparado cuando usted venga por nuestras vidas, Señor, que puede hacer, Dios mío, personalmente, Dios mío, por alguna enfermedad, algo que nos suceda, Padre, o usted va a aparecer allí en las nubes, como dijo, Señor. Oh Dios Todopoderoso, Señor, usted va a aparecer y todo ojo le verá, Padre, y el tiempo será hasta ahí el momento, y ya no habrá más tiempo para arrepentirse. No habrá más tiempo para caminar en rectitud, Señor, porque hasta ahí llegará todo, y eso puede ser en cualquier momento. Ayúdenos, Padre, fortalezcan usted, Padre. Ponga usted, Dios mío, Señor, palabras en nuestros labios para hablarle a nuestros familiares, a todo, Dios mío, Señor, a todo el que pueda ser alcanzado, Dios mío. Ayúdenos, Padre, ayúdenos, Dios mío, llénenos, Dios mío, llénenos de su presencia, llénenos de su palabra, Padre. Amado Dios, todo está en sus manos de amor, de misericordia. Todo eso lo hemos pedido, agradecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.